qué alegría poder encontrarnos nuevamente en esta cita semanal. Me complace mucho poder traer para ustedes la palabra de Dios y traer un mensaje de parte del Señor que nos lleve a transformarnos, a cambiar nuestra vida, nuestras actitudes, y que podamos tomar rumbos diferentes a los que hemos venido trayendo a través de la reflexión que el Espíritu Santo pone en nosotros. Vamos a iniciar orando, pidiéndole al Señor que tome el control de este tiempo. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, amado Padre Celestial, por este nuevo día. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que escuchan este mensaje, la vida de mis hermanos que se presentan delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra, para alimentar su espíritu. Señor, te pido que les bendiga, Señor. Te pido que les abra, Señor, el entendimiento y permitas que tu mensaje, tu palabra, penetre en lo más profundo de su ser y produzca cambios en sus vidas. Te pido que les bendiga, Señor, con todas tus bendiciones, con tu provisión, con tu protección, Señor. Te pido que les guardes, Señor, en todo momento. Guardes sus familias, Señor, guardes sus trabajos, guardes sus intereses, Señor. Todo lo que hayas puesto como anhelo en sus corazones, Señor, les cuides, Padre. Gracias, mi Señor, te oramos en este tiempo. Te oramos, Señor, por nuestra comunidad. Te oramos por tus hijos, Señor, que están en el mundo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy iniciamos nuestro tema. Esta prédica tiene una temática muy importante que tiene todo que ver con el día a día de nuestra vida, y es el contentamiento. Usualmente encontramos personas que constantemente se quejan de su situación, se quejan de su mala suerte, se quejan de las condiciones de la vida, cómo la vida los golpea, cómo la vida les presenta retos constantemente que los llevan a olvidarse de Dios o desconfiar en el Señor. Pero la felicidad nuestra no depende de las cosas, ni de los resultados, ni de las cosas materiales. Usualmente estamos acostumbrados a trabajar con base en los sueños, con base en las metas. Nos han enseñado a construir nuestra vida fijándonos metas económicas, metas de logros. Ahí está puesta nuestra confianza, nuestra expectativa está puesta en el logro de aquellas metas materiales que nos hemos propuesto desde muy temprano en nuestra vida, y cuando no tenemos los resultados, inmediatamente viene una actitud de quebrantamiento, viene una actitud de negación de las promesas de Dios, viene una actitud de rebeldía contra el Señor, viene una actitud donde nos quejamos, donde nos olvidamos de aquellas cosas que hemos aprendido de parte de nuestro Señor. Nuestro versículo central lo encontramos en Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 13. Esta es una porción de la Escritura muy conocida, pero muy actual en el día a día del pueblo de Dios. La escribe Pablo desde la prisión. Cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, se encuentra prisionero en Roma. Versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad.
y termina con una frase supremamente conocida. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una porción de la Escritura que nos trae un mensaje supremamente importante referente a nuestras virtudes y las actitudes que debemos tener cuando la vida nos presenta los retos, cuando la vida nos presenta las pruebas. Y muchas personas, haciendo en este momento un paréntesis, hacen un mal uso de este versículo, especialmente el versículo 13, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veo esta porción, esta frase, la veo pegada en los vehículos, la veo pegada en distintos lugares. Se ha vuelto muy común escuchar esa frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entiendo que hay un deseo muy grande de entender que Dios tiene el poder, que Dios tiene la capacidad de obrar en milagros. Pero cuando miramos el contexto en el cual escribe Pablo esta frase, hace una referencia total a la situación que él está viviendo. Tiene que ver con el contentamiento. Pablo nos expresa en esta porción que él, independientemente de los resultados, independientemente de la dualidad donde él viva, en la abundancia o en la escasez, en el hambre o habiendo alimento, en la abundancia, en la necesidad, él mantiene su actitud constante. Y el mensaje central de esta prédica es: ¿cómo está nuestra actitud cuando se presentan las dificultades? Realmente nuestra actitud no puede depender de las circunstancias. Nuestra actitud no depende del tiempo que duramos en medio de las pruebas. Nuestra actitud depende de la confianza que tenemos en el Señor, de esa confianza que hemos puesto totalmente entendiendo que Él tiene el control de la vida, de nuestra vida, y que tiene un propósito claro sobre el cual nosotros debemos caminar y marchar con ese objetivo. Cuando miramos estas situaciones, yo escucho pues a muchos hermanos que están en esa queja constante que muchos le llaman mala suerte, que muchos le dicen y se quejan y se preguntan: ¿pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucede esto? Y esto, en vez de contentamiento, pues esa falta de contentamiento le llamaríamos descontento. Esa falta de contentamiento le llamaríamos descontento. Y no estamos hablando de resignación, porque muchas personas utilizan frases tales como no hay otro remedio, no hay mal que por bien no venga, y no es la forma como realmente nosotros pues debemos. Y particularmente reconozco que yo he sido uno de los que he pronunciado frases como esa: bueno, no hay otra cosa que hacer, porque nos olvidamos que Dios tiene propósitos claros en nuestra vida, que Dios tiene nuestros ojos puestos en nuestra vida y que Él quiere lo mejor para nosotros. Así que muchas veces nosotros estamos quejándonos constantemente en todas las áreas de nuestra vida. Si es por el trabajo, porque tenemos mucho trabajo, porque nos pagan poco, porque otros trabajan menos que nosotros, y constantemente estamos buscando cómo quejarnos de las situaciones. Si es en el área de nuestro matrimonio, pues nos estamos quejando de nuestra esposa, de las actitudes de ella, de las actitudes de nuestros hijos. Vivimos en una inconformidad constante con la imagen de nuestra pareja. Estamos mirando que hay otras mujeres más bonitas, estamos mirando que hay, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, están mirando que hay otros, y bueno, reconozco que no son todas las personas. Miramos que comparamos nuestros hijos con los hijos de otras familias,
y vivimos en esa constante incertidumbre y en esa constante queja. Si es en el área de nuestra iglesia, estamos mirando que los pastos son más verdes en otras iglesias, en otros lugares. Si es en nuestra empresa, estamos mirando que a mi vecino le va mejor, que en cierta parte de la ciudad o del país hay mejores oportunidades, y estamos de continuo quejándonos y mirando los pastos verdes que crecen en otros lugares. Si es en el tema de la salud, muchas veces tenemos quebrantamientos de salud y siempre nos estamos preguntando por qué a mí, pero si fulano es mejor, si fulano tiene una vida peor que la mía, y mire cómo a él no le suceden las cosas, y ese es nuestro diario vivir en la queja constantemente. Si es en nuestra área física, pues estamos pensando, pero ¿por qué mi pelo es así? ¿Pero por qué mis ojos son así? ¿Pero por qué mi piel es de este color o del otro? ¿Por qué por qué tengo mis manos, o por qué tengo mi cuerpo, por qué mi cintura, mi cadera, mis pies, mis manos? O sea, constantemente hay una inconformidad. La forma de mi rostro, tantas cosas. Yo lo que te quiero decir es: Dios nos hizo perfectos. Dios nos hizo con una estructura y con una imagen que a Él le agrada. No importa cómo seamos, el Señor nos ama de la forma como hayamos sido creados, y nosotros pues debemos no resignarnos, debemos estar en contentamiento total con lo que Dios hizo con nosotros. Muchas veces nuestro lamento es porque perdimos seres queridos, y nuevamente vamos y le reclamamos a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi familiar? ¿Por qué mi amigo? Si nos creemos dueños de la vida, y el único dueño de la vida es nuestro Señor que está en los cielos. Y viene nuestro quebrantamiento, viene nuestra inconformidad constante por las situaciones que estamos viviendo en el día a día. Todo lo que se presenta, le buscamos la forma de no contentarnos. Nuestras expectativas siempre superan los resultados que tenemos, y esa es una de las razones por las cuales vivimos en constante inconformidad con las cosas que pasan. Ahora, cuando se presentan las situaciones, no se trata de resignación, se trata de entender que el Señor tiene propósitos claros en nuestra vida. A la luz de la Escritura, hay dos puntos que son importantes en mirar. Número uno es si una persona no ha conocido al Señor, no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pues un gran logro sería recibir a nuestro Señor Jesucristo. Ese sería un logro supremamente importante para la vida de una persona que no cree. Pero para la vida de un cristiano, pues es entender que el Señor en cada una de nuestras áreas tendrá control y pondrá en los resultados que Él sabe que nosotros podemos y que nosotros necesitamos. No es lo que nosotros pedimos realmente, no es lo que nosotros queremos, es lo que el Señor dispone. Muchas veces las promesas de Dios están ahí, escritas, para que nosotros pues las reclamemos. Pero muchas veces nuestras expectativas superan esas promesas de Dios. El Señor es suficiente, el Señor no nos mandará pruebas que nosotros no podamos soportar. El Señor se encargará de suplir todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas veces de pronto nuestras expectativas están superiores. El Señor conoce nuestros corazones y sabe que muchas veces no nos va a mandar algo que nos dañe. Realmente siempre pues hemos estado acostumbrados a soñar, a pedir en grande, porque este mundo nos ha enseñado a pedir en grande. El humanismo de este mundo nos ha enseñado a hacernos dueños de la riqueza, de hacernos co-creadores con el Dios que está en los cielos, pero realmente cuando profundizamos en la palabra de Dios nos damos cuenta que el Señor es suficiente, que el Señor se encargará de darnos todas las cosas que nosotros necesitamos. Y de ahí viene esa palabra contentamiento. Y cuando nosotros no entendemos esto, entonces viene nuestra inconformidad.
Y esa inconformidad muchas veces pasa a resignación. Y cuando nosotros vamos a resignación, estamos cambiando nuestra actitud. No es una actitud de conformarse con las cosas que el Señor pone en nuestra vida. Es una actitud de estar triste, es una actitud que nos crea una raíz profunda de tristeza y de desánimo que no tiene nada que ver con el contentamiento que Dios nos manda en esta prueba. Tal como Pablo lo hace en esta porción de la Escritura que le envía a los filipenses. Pablo, en medio de esa dificultad, en medio de la prueba, de las cadenas, en medio del frío de los calabozos, él está escribiendo esta carta la hace con tanta alegría, independientemente de lo que está viviendo. Bien lo dice: sé vivir en la escasez. Ya he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y ese es el mensaje. Este es el mensaje central. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y nuevamente viene la frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De ahí entendemos que la frase no se debe utilizar para pedir del Señor las cosas que Él no nos va a mandar. Más bien hacemos quedar mal a Dios cuando usamos esa frase y el Señor no nos concede lo que estamos pidiendo. Estamos diciendo: todo lo puede en Cristo que me fortalece, y estamos poniendo en manos del Señor algo que Él posiblemente no nos va a dar, algo que Él posiblemente no nos va a otorgar, una sanidad que posiblemente Él no la va a permitir. Y de ahí que pues estamos haciendo un mal uso de esa frase tan bella: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre esa frase estará enmarcada en el contexto de en medio de cuál necesidad está, cuál es mi contentamiento en medio de la prueba, en medio de la dificultad, cuando el Señor no pone lo que yo estoy expectante que llegue. Bueno, o sea, contentamiento, como les decía, no es resignación. Contentamiento tampoco es fatalismo, como ya un fatalismo cuando no se dan los resultados. Como tal, consiste no consiste en conseguir lo que uno quiere, sino en sentirse satisfecho con lo que ya se tiene, con lo que Dios ha puesto. O sea, la felicidad no depende de que lo consigamos o no. La felicidad depende de saber que hay un Dios que está en los cielos, que hay un Cristo que nos dio la entrada a la eternidad. Saber que en Dios tenemos todo lo que necesitamos, no necesariamente todo lo que nosotros queremos. Cualquier situación que se presente, pues saber entenderla, entendiendo que hay un Dios poderoso que vela por nosotros. Cuando Pablo escribe esta carta, él pues ya se halla en la cárcel, y quiero leerles en 2 Corintios pues todos los retos que Pablo tuvo. Cualquiera que haya vivido lo que Pablo vivió posiblemente tiraría la toalla antes o sea, declinaría en su propósito, porque Pablo pues fue un hombre erudito, fue un hombre educado, fue un hombre que tenía conocimiento, que gozaba de prestigio, y el Señor le transformó la vida y vivió todas las dificultades. La 2 Corintios 11 del 23 al 29 dice: yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado en peligro. Una noche y un día como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga,
en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? La situación de Pablo era una situación muy difícil, sin embargo, sí hay una característica importante en esa actitud, en esa virtud de mantenerse en gozo total, independientemente de todas las cosas que él había vivido. Y aclaro nuevamente, estaba en la cárcel cuando escribió esta parte de la escritura. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Y muchas veces hay que entender que los resultados de las cosas que tenemos en la vida vienen de tres cosas. Número uno, nuestras malas decisiones. A veces tomamos malas decisiones. Y esas malas decisiones nos llevan a tener malos resultados. Es una consecuencia natural de las malas decisiones tener malos resultados. Las malas decisiones pues producen esos malos resultados y nosotros somos los causales de esos resultados. Otra forma son nuestros pecados. Muchas veces nuestra forma de actuar, actuamos en la carne y eso trae consecuencias a nuestra vida. Y esas consecuencias pues no nos agradan y nosotros nuevamente decimos, ¿por qué a mí? Y muchas veces el Señor permite situaciones. Tal vez tú, hermano, que escuchas este mensaje, estás pasando un desierto en tu vida. Pero la palabra de Dios dice, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Cuando el Señor permite que nosotros pasemos por desiertos de salud, por desiertos en las relaciones, por desiertos financieros, por desiertos en cuanto a la construcción de sueños, proyectos, nosotros pues estamos prácticamente arrastrándonos en medio de la arena y no vemos el oasis, no vemos el salir a un horizonte claro, y en medio de esas pruebas nosotros lo que aprendemos es a crecer. En medio de esas pruebas nosotros fortalecemos nuestra musculatura espiritual. En medio de esas pruebas nosotros clamamos al Señor y nos conectamos verdaderamente. A veces es necesario que el Señor ponga las pruebas para que nosotros le busquemos. Particularmente yo busqué al Señor en medio de una prueba, en medio de una prueba económica. Cuando yo como ser humano, cuando mis capacidades mentales y mis capacidades de producir no veían otra salida, me tocó pedir la mano de Dios. Me tocó poner las cargas, las que tenía, mis aflicciones, las tenía puestas en mi capacidad, pero un día entendí que el Señor podía soportar mis cargas y yo aprendí a poner mis cargas en el Señor. Y yo vi como el Señor, en la medida que yo ponía mis cargas en Él, en la medida que yo confiaba en Él, en la medida que yo estudiaba la Escritura y veía las promesas de Dios, en la medida que yo veía los testimonios y veía cómo el Señor actuaba para los hijos que le buscan, yo cada vez descansaba más y el Señor cada vez abría más puertas, cada vez abría más oportunidades, cada vez me cuidaba más, cada vez me guardaba más y cada vez producía esas cosas que yo con mis manos y con mis talentos no podía producir. Cada vez el Señor abría puertas sobrenaturales y venían bendiciones de lo alto, bendiciones sobrenaturales que son imposibles obtener de parte de los hombres. El Señor las permitió en mi vida cuando yo decidí creer en Él, cuando yo decidí creer en la Escritura, cuando yo decidí creer en las promesas. Ahí vino esa forma como Dios abrió las puertas de los cielos y derramó tantas bendiciones en la vida, mi vida y en la vida de mi familia, que no tengo forma como agradecerle al Señor todas las cosas que Él ha hecho para mi vida y para mi familia. Y una de las formas como hago es sirviéndole, llevando su mensaje a las personas. El Señor cambió mi vida, el Señor me transformó, el Señor cambió mi lamento en gozo. Así que pues este es el mensaje que nosotros que yo quiero darles de parte
de parte de Dios, utilizando pues mis palabras. Un análisis del trozo de la escritura que vimos es que el contentamiento se aprende. Porque lo dice Pablo en el versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez. Lo dice, pues he aprendido a contentarme. O sea, significa que Pablo no siempre vivió en escasez. Pablo en algún momento pues tuvo poder, en algún momento tuvo trabajó con los romanos, era un principal de los romanos y su problema no era dinero, pero en algún momento pues vivió aflicciones. O sea, Pablo aprendió en medio de todas las dificultades, en medio de todas las pruebas. Pablo aprendió, y así nosotros pues entendemos que ese contentamiento hay que aprenderlo. Número 2, el contentamiento no depende de las circunstancias. El contentamiento depende de la confianza que yo tengo en el Señor. Lo dice Pablo en el versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En todo y por todo estoy enseñado. En todo y por todo estoy enseñado. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. Para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para tener necesidad. Esta vida que son de altos y bajos nos presenta esas circunstancias, y nosotros lo que necesitamos es aprender y no depender de esas circunstancias, sino depender de nuestro Señor. Saber que Él nunca nos va a faltar, saber que sus hijos nunca van a ser humillados. Dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, aférrate a las promesas de Dios cuando estás en necesidad, aférrate a las promesas del Señor. Ninguna arma forjada atentará contra mí. O sea, ¿cuántas promesas hay en la Escritura? Y no podemos ser un sub y baja emocional sabiendo que hay un Dios que está en los cielos, un Dios que provee, un Dios que nos ha dado sus promesas, que todas sus promesas se cumplen, un Dios que no miente, un Dios que siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre. O sea, esa es nuestra confianza que tenemos. ¿Cómo ir a quebrantamiento? ¿Cómo ir a descontento? ¿Cómo ir a resignación? Sabiendo que tenemos a ese Dios ahí, proveedor, suficiente, amplio, grande, poderoso. Ese es nuestro Dios. Y de ahí que viene esa palabra contentamiento. Yo me gozo en nuestro Señor, yo me gozo en Jesucristo, en su Espíritu Santo, porque ahí está ese poder sobrenatural sobre mí, sobre mi vida. Y saber que cuando yo le entrego mi vida, cuando yo confío en sus promesas, nada me va a faltar. Y ahí yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mi confianza está puesta en Él. Y entiendo que muchas veces no va a mandar todo lo que yo le pido, pero ya yo entiendo que eso es suficiente, porque Él sabe que es suficiente. Así que no depende del tiempo tampoco, porque muchas veces pues somos un horno microondas, queremos las cosas ya, inmediato, todo es inmediato, lo queremos inmediato, pero el Señor a veces nos pasa por la prueba, nos meten en el horno. Muchas veces este barro es llevado al horno para ser moldeado. Muchas veces el tiempo de la enfermedad dura más de lo que nosotros esperamos. Muchas veces el tiempo de la escasez dura mucho más de lo que nosotros creemos que podemos soportar, pero el Señor es suficiente. El Señor abrirá y proveerá, así como proveyó maná del cielo para su pueblo, así como un día brotó agua de la roca, así como un día abrió las puertas el mar en dos, y así como infinidad de veces ha mostrado milagros. El Señor estará con nosotros siempre y nunca nos faltará nada. Así que la virtud que necesitamos tener es contentamiento. Y bueno, o sea, muchas veces estamos viviendo en los extremos, en total alegría, en total tristeza, porque nuestra actitud todavía depende de los resultados. O sea, nuestra actitud debe ser siempre estar con la frente en alto. Michael Jordan decía, mi confianza está puesta en Dios, mi actitud viene de agradar a Dios. Mi actitud, o sea, yo agrado a Dios en la forma como me siento con Él.
¿ya? Independientemente de las circunstancias, independientemente de la escasez, independientemente de la prueba y de la enfermedad. O sea, mi actitud está en la confianza que tengo puesta en el Señor. El contentamiento solo es posible por medio de Cristo, porque ahí lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no solamente Cristo nos da esa confianza, Cristo nos vino a librar del pecado. Cristo nos vino a traer esa bendición de saber que por nuestros pecados somos salvos, pero también por nuestras fallas presentes y futuras, también Él intercedió por nosotros ante el Padre que está en los cielos. Así que no hay forma como nosotros sentir descontento, no hay forma como nosotros sentir desconfianza, no hay forma como nosotros quebrantarnos por las situaciones que vivimos, sabiendo que tenemos un Cristo poderoso, un Cristo que dio la vida por nosotros, que apostó por nosotros totalmente. ¿Cómo podemos quebrantarnos teniendo un Dios tan maravilloso? ¿Cómo podemos nosotros tener esas aflicciones sabiendo que esas promesas de Dios están ahí para nosotros, para reclamarlas? Realmente nosotros debemos aferrarnos a esas promesas como Pablo nos lo enseña aquí en esta escritura. Bueno, en conclusión, nosotros no podemos estar tristes ni amargados por las circunstancias que se nos presentan. Filipenses 4:19 nos dice: tenemos que comprender que nuestro Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades, que tenemos que confiar en Él y lo hará. Esa es pues la promesa que Dios tiene en nosotros, que tiene para nosotros nuestro Señor. Primera Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo nos manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. O sea, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso es 1 Timoteo 6:17. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la riqueza, pues obviamente, y no vienen los resultados, vendrá ese quebrantamiento. Proverbios 15, escrito por Salomón, un hombre que lo tuvo todo, un hombre que tuvo toda la riqueza, que el Señor le dio sabiduría, que el Señor le dio abundancia, que el Señor le dio poder, que el Señor puso todo en su mano. Nos escribe en Proverbios 15, del 3 al 17, dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de las necedades. Mucho cuidado, de la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Y ese es el mensaje. Nuestro corazón debe estar en total contentamiento. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que del buey engordado donde hay odio. Qué mensaje tan bello nos da nuestra palabra a través de la sabiduría de Salomón. Ahora, primero en Primera de Timoteo 6, del 6 al 9, hay un mensaje también supremamente importante. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Nada hemos traído a este mundo. Y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Este es un mensaje supremamente que concluye todo lo que hemos hablado en medio de esta prédica. O sea, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
Y el versículo continúa diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, nuestra confianza no puede estar puesta en las cosas materiales. Nuestra confianza no puede estar puesta en el dinero, en lo que tenemos en el banco, en lo que tenemos en el bolsillo. No, nuestra confianza siempre estará puesta en Dios. Terminando con el tema de nuestras malas decisiones, Habacuc le escribía al pueblo de Dios, el profeta Habacuc le escribía al pueblo de Dios que fue sometido a vituperio, que fue sometido por otras naciones, por los babilonios, que fue sometido por distintos pueblos a lo largo de la historia. Habacuc decía, aunque la higuera, como promesa, le decía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi Señor y mi fortaleza. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Jehová es nuestro Señor y nuestra fortaleza. Jesucristo nos ofreció la salvación. ¿Qué más queremos nosotros? Esta vida es temporal. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, bueno, también quiero hacer claridad. No es que el Señor no quiera que nosotros vivamos en la absoluta pobreza. Nosotros, obviamente, el Señor va a beneficiarnos y va a enriquecernos en la medida que nosotros seamos disciplinados, en la medida que seamos trabajadores. En la parábola de los talentos nos habla de que un buen administrador de los bienes de Dios, el Señor le bendice y le prospera. Dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Muchas veces nuestra falta de resultados obedece a falta de disciplina. Nuestra falta de resultados obedece a falta de planeación. Nuestra falta de resultados obedece a falta de determinación, porque por temor muchas veces no nos atrevemos a emprender, por temor muchas veces no nos atrevemos a ir a donde hay que ir, por temor muchas veces no nos atrevemos a ensanchar nuestro territorio, a desarrollar nuevas capacidades, a desarrollar nuevas habilidades. Y el Señor está pendiente, o sea, qué tan buen administrador eres de los bienes de Él, qué tan buen administrador eres del tiempo, qué tan buen administrador eres de los recursos de Dios, del vehículo que puso en tus manos, de la casa que puso en tus manos. ¿Cómo está tu casa el día de hoy? ¿Cómo está tu vehículo el día de hoy? ¿Cómo está tu familia el día de hoy? ¿Cómo están las cosas que Él puso para ti? ¿Cómo está ese empleo que te dio y el cual te otorgó para que tú te pudieras alimentar? ¿Cómo es tu actitud cuando llegas a trabajar? ¿Cómo es esa actitud cuando llegas? ¿Una actitud de arrogancia? ¿Vas a trabajar simplemente por un sueldo o vas a trabajar como hijo de Dios? ¿Vas a producir para que el nombre de Dios sea exaltado? ¿Cómo es tu vida en medio de tu diario vivir? ¿Cómo es tu actitud? Esa actitud de confianza que debemos tener. Ese es parte del mensaje que tenemos que el Señor tiene para hoy, para nosotros. Tener totalmente confiado puesta nuestra confianza en el Señor. Vamos a orar para cerrar. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por este día. Te doy gracias, amado Señor, amado Padre Celestial. Tú que estás, Señor, en el cielo, Señor, te pido que bendigas, Padre, a mis hermanos que escuchan este mensaje. Te pido que tú les bendiga, Señor, que tu Espíritu Santo les hable directo a su corazón, que el Espíritu Santo les hable a su mente, que el Espíritu Santo, Señor, les revele tu palabra, les revele tu mensaje, Señor. No dependemos de cosas materiales, Señor, no dependemos de situaciones, no dependemos de tiempo. Señor, nuestra confianza hoy está puesta en ti. Padre que estás en los cielos, nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Nuestra confianza está puesta en la roca que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Creemos en ti, Señor, creemos en tus promesas, creemos en tu Hijo Jesucristo, Señor. Creemos que Él nos dio la gracia, Señor, para estar a tu lado, que Él nos perdonó, o que tú perdonaste, Señor, nuestros pecados por el derramamiento de su sangre.
Señor, te pido que bendigas, Señor, a mis hermanos, Señor, que hoy tomes la necesidad y la aflicción del corazón de mis hermanos y abra las puertas de los cielos, Señor, para que bendiga, Señor. Ponemos, Señor, en tus manos nuestros enfermos, Padre. Te pedimos con todo el corazón, Señor, que sanes la vida de nuestros hermanos que están hoy en quebrantamiento de salud. Padre, con tu mano poderosa te pedimos que toques la vida, que sanes, que restaures, Señor, tejidos, que restaures, Señor, que vuelvas de muerte a vida, que hoy le extiendas una nueva oportunidad de vida a tus hijos que están en quebrantamiento, Señor, de salud, a tus hijos que están en aflicción, Señor, de relaciones, tus hijos que están en procesos de separación, Señor. Hoy, Padre, si puedes, Señor, sana las relaciones de las parejas, Señor, sana los matrimonios, Padre, para que no haya más separaciones, más divorcios, más familias felices, Señor, más familias que te buscan, Señor, más familias que se gozan en tu palabra, Padre. Te pido que bendiga, Señor, a los varones que están presentes, Señor, y que bendigas la obra de sus manos, que bendigas el fruto de su trabajo, Señor, para que sean proveedores suficientes en casa, Señor, para toda necesidad, que sean honrados por sus esposas, por sus hijos, Padre. Señor, provee, Señor, abre las puertas de los cielos para mis hermanos, Señor, a través de su trabajo. Oh, Padre, bendice, Señor, las empresas que al día de hoy pues llevan un producto, que llevan un servicio, Señor, bendice, Señor, y toca el corazón de los propietarios para que cada vez el producto sea de mayor excelencia. Señor, gracias, Padre de los cielos. Gracias, amado Padre Celestial, por esta mañana. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.